En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Como el doctor Yacir Reyes, ministro de Justicia, acaba de ser postulado para fiscal general de la Nación en la terna que preparó el presidente de la República y presentó ante la Corte Suprema de Justicia, es bueno referirnos a dos temas esenciales sobre los que este señor se deslizó siendo ministro sin haberlos notado, o habiéndolos notado se cayó la boca y no hizo nada, lo que sería peor. Digamos que es simplemente inadvertido, que es una persona que no está pendiente de las tareas y de los oficios que tiene que cumplir, y no que, siendo advertido, es una persona que no es capaz de obrar como le conviene. Porque estamos en presencia de dos asuntos de inmensa gravedad y significación. Cuando decimos que son asuntos muy graves, no queremos decir que sean graves en sentido negativo, sino que lo son en el sentido de que importan mucho para el presente y el futuro de Colombia. Primer tema. La Constitución Nacional es contradictoria cuando en el artículo 29 dispone que es un derecho de cualquier procesado el poder impugnar una sentencia condenatoria. Y luego, en los artículos que se refieren al juzgamiento de altos funcionarios del Estado, dispone que ellos serán juzgados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. Esa es una contradicción. En una parte, concede el derecho universal que tienes todo sindicado a interponer recurso contra una sentencia que lo condena penalmente. Y en la otra, dispone unas sentencias de única instancia para quienes son los llamados aforados, es decir, los más altos dignatarios del Estado, entre los que están, por ejemplo, generales de la República, exministros de Estado, el excontralor o el contralor, el procurador, etcétera. ¿Eso qué implicación tiene? Pues la implicación de que se trata de una norma no solamente manifiestamente contraria a la Constitución, la norma que dispone única instancia para el juzgamiento de los aforados, sino que es violatoria del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué ese principio? El principio del derecho a la doble instancia es un principio universal. Y por eso están llegando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias muy bien propuestas por aforados colombianos que han sido condenados en única instancia. La última noticia que tenemos es la del senador Mario Uribe Escobar, una persona íntegra, intachable, que ejerció con lujo de competencia sus funciones como senador de la República durante muchos años y que fue el senador más votado en las elecciones del año 2002 y que no necesitaba, como lo dice un tal Pitirri, uno de esos testigos falsos que anda en el Canadá con 20 y tantos miembros de su familia por cuenta de los demás colombianos para pagarle una mentira reiterada que cometió en el caso de Mario Uribe Escobar y de sus posibles alianzas con bandidos paramilitares en el departamento de Córdoba. Mario Uribe Escobar ha interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esa interpelación a la condena que recibió porque es violatoria de los derechos humanos en cuanto que no tenía doble instancia. Ya sabemos que hay otras demandas en el mismo sentido que tienen las de ganar. Pero es que la cosa se complica porque la Corte Constitucional de Colombia dispuso lo mismo, es decir, que sí, que efectivamente es inconstitucional que haya sentencias de única instancia en Colombia. Y le ordenó al Congreso de la República que en el término de un año dispusiera lo conveniente para que esas sentencias de única instancia tuvieran una segunda instancia. Pero no solamente lo dijo, sino que previendo
la inactividad del Congreso la que a veces se presenta, como se presentó en el caso de lo que llaman el matrimonio igualitario, que no hemos podido saber en qué consiste un matrimonio igualitario, pero en fin, el Congreso a veces no obra. Entonces dispuso lo que convenía para el caso de que el Congreso no obrara, y ello era que si el Congreso no resolvía lo conveniente en el término de un año, cualquiera condenado en proceso de única instancia tenía el derecho a interponer recurso de apelación para ante el superior jerárquico. Ese superior jerárquico no existe en el caso de los aforados. Era lo que el Congreso tenía que crear y no creó. Y no lo creó porque el doctor Yesir Reyes, ministro de Justicia, no tomó lo que se llama la iniciativa parlamentaria para resolver ese problema que se le planteaba con la sentencia de la Corte Constitucional. Él andaba en otros temas o en ninguno, vaya uno a saber qué pasa. Pero señores, eso pasa a partir de hoy, porque la sentencia de la Corte Constitucional fue notificada en un edicto que fue desfijado ayer, hace exactamente un año. De manera que hoy, 25 de abril, las personas que fueron condenadas en única instancia tienen derecho a exigir su libertad, interponiendo un recurso de apelación contra la sentencia que los condenó. Lo que le quita, obviamente, toda ejecutoria a esa sentencia, que se convierte en sentencia de primera instancia y no en una sentencia condenatoria definitiva. Y ese problema es de hoy, no es de mañana. Pero viene un segundo problemita, tal vez más delicado desde el punto de vista del orden público, que el doctor Yesir Reyes, candidato a la Fiscalía General de la Nación, tampoco advirtió. Y es que la Corte Constitucional le había dado orden al Congreso para que dispusiera que una persona puesta en prisión no podía durar más de 2 años en esa condición sin recibir sentencia condenatoria. Que si no la recibiera en ese tiempo, tenía derecho a pedir su libertad inmediata, la cual libertad se le tenía que conceder y que se siguiera adelantando el juicio, pero con el sindicado reo y detenido ya en libertad. El doctor Reyes no hizo nada, y no lo hizo ni siquiera cuando el Congreso de la República, esta vez sí cumpliendo lo dispuesto por la Corte, en la Ley 1760 del 2015 ratificó lo dicho por la Corte Constitucional. Plazo de 2 años. Esos 2 años se vencen ahora, a comienzos de junio. A comienzos de junio quedan 25.000 personas en libertad, si es que no se cumple el milagro, lo que es prácticamente imposible, de que los jueces los condenen en tan corto tiempo. Tal vez ahora se muevan o se preocupen un poco y en los casos más notables dicten sentencia condenatoria de aquí a comienzos de junio, lo que es altamente improbable. ¿Qué va a pasar con las personas que llevan más de 2 años detenidas sin que tengan sentencia condenatoria en su contra, que quedan automáticamente en libertad? Algunos ignorantes en materia constitucional y en materia de vigencia de las leyes en el tiempo, que es una materia que enseñamos los profesores de la materia con mucho cuidado en primer año de Derecho, están diciendo que la cosa se arregla con una ley del Congreso que no diga que son 2 años, sino que son 3 o que son 4. No lo pueden hacer retroactivamente. En materia penal, la ley permisiva o favorable prevalece siempre sobre la odiosa o restrictiva. Léanse la ley 153 de 1887. Léanse todos los principios fundamentales que informan la vigencia de la ley penal en el tiempo. El principio esencial es el de la favorabilidad. Las personas a quienes cubrió la sentencia de la Corte Constitucional y la ley 1760 del 2015 quedan cubiertas por esa ley y no hay ley desfavorable ninguna que las pueda afectar.
de manera que esa ley no tiene efecto retroactivo, de manera que esos 25.000 presos salen de las cárceles ahora en el mes de junio. ¿Qué hizo el doctor Yesir Reyes sobre el particular? Nada, que al parecer es aquello en lo que es experto, en no hacer nada. De manera, pues, que tenemos como candidato a la Fiscalía General de la Nación, y no cualquier candidato, sino que todos sabemos que es el candidato del presidente Santos, que es especialista en no hacer nada, en no cumplir las cosas, en no actuar, en dejar pasar las sentencias de las Cortes, en dejar pasar la vigencia de las leyes, es decir, en condenarnos a todos a una inactividad que tienen efectos desastrosos sobre el orden público de la nación. Esto va a pasar ya. Les anticipamos desde la hora de la verdad que hoy mismo, hoy, empiezan a presentarse las apelaciones contra las sentencias que se dictaron aparentemente en única instancia, porque eso era lo que mandaba inconstitucionalmente la Constitución del 91. Y que una vez interpuestos esos recursos, las sentencias condenatorias quedan sin ejecutoria y esas personas tienen que ser puestas inmediatamente en libertad. Y que a partir de un mes y medio más, a comienzos de junio, entra en plena vigencia la orden de la Corte Constitucional, ratificada por la Ley 1760 de 2015, que exige que las personas condenadas, que estén esperando condena, pero que se encuentren detenidas, es decir, privadas de la libertad, serán puestas inmediatamente en libertad si la sentencia condenatoria no ha sido dictada. Ese será el caso de más de 25.000 detenidos en cárceles de Colombia que llevan más de 2 años presos sin sentencia condenatoria. Y el ministro Yesir Reyes ahí, es decir, en nada. Son explicaciones que este hombre le tiene que rendir a la nación, porque aspira nada menos que a ser fiscal general de la nación, una persona especialista en no hacer absolutamente nada.